Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Daniel Collazo Estálaga, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este tiempo vamos a dar, digamos, dar respuesta a algunas preguntas que nos solicitaron, las cuales vamos a hacer: ¿qué es la descripción archivística? ¿Cuál es el marco normativo de la descripción archivística? ¿Cuál es el inventario documental y qué elementos lo constituyen? ¿Qué es el Banter, su normativa y para qué se utiliza? ¿Qué son las tablas de control, de tablas de acceso de control? Y vamos a empezar con qué es descripción archivística. La descripción archivística es la elaboración y representación exacta de la unidad de descripción y el uso de una de las partes que compone mediante la recopilación, análisis, organización y registro de información. Aparte de esto, sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que lo ha producido. ¿Cuáles son las finalidades de la descripción archivística? Algunas de las finalidades de la descripción archivística podemos decir que es garantizar la elaboración de descriptores coherentes, pertinentes y fiables, facilita la recuperación, el intercambio de la información sobre los documentos de archivo, ayuda mucho a compartir los datos de autoridad y hacer posible la integración de las descripciones de los distintos lugares en un sistema unificado de información. ¿Cómo podemos decir, digamos, como los beneficios que tiene la descripción archivística? Algunos de los beneficios que tiene la descripción archivística es obtener y analizar la información contenida en los documentos. También es registrar la información que contiene en forma, digamos, como resumida y eficaz en algún medio. Puede ser esto en los instrumentos de control. Como también facilita a los usuarios, digamos, como la comprensión del texto y el contenido de los documentos. Es decir, pues su procedencia, las funciones que, digamos, que deriva su producción y sus características. Otro beneficio es reconocer y controlar el tratamiento archivístico que le ha dado a la documentación. Esto es un poco sobre, digamos, la cuestión de la descripción archivística. Ahora vamos a ver sobre las normas, digamos, cuál es el marco normativo de la descripción archivística. En el marco normativo de la descripción archivística, pues encontramos la ISAGED, que es la norma internacional general de la descripción archivística. Aparte de eso, hay, digamos, como otras normativas que ayudan también, digamos, a la respectiva descripción archivística. Una de esas son, digamos, el Acuerdo 042 del 2012, en el cual, digamos, establece los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas como en las entidades privadas, que cumplen, digamos, como funciones públicas para que se regule lo del inventario documental y se desarrolle, digamos, todo lo de acuerdo a la Ley General de Archivos. La ISAR es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos e instituciones de personas y familias, que también es otra que está, digamos, compleja para la cuestión de, digamos, de la descripción archivística. Y el otro es el Acuerdo 05 del 2013, en el cual se establecen, digamos, los criterios básicos para la clasificación, ordenación, descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas, pues, que cumplen funciones públicas. Vamos a hablar un poco sobre la norma ISAD, que es como la norma internacional de toda la descripción archivística. En la norma de ISAD se desprenden, digamos, diferentes 7 elementos o 7 áreas en la cual, digamos, es la conformación para la descripción archivística. En esta tenemos el área de identificación, el área de contexto, el área de contenido y estructura, el área de condiciones de uso, de acceso y de uso, el área de documentación asociada,
área de notas y área de control de la descripción. Vamos a hablar un poco, digamos, de cada una de estas y qué elementos contiene cada una de estas. En la área de identificación es donde contiene toda la información esencial para identificar la unidad de la descripción. En estas tenemos lo que es el código de referencia, el título, las fechas, el nivel de descripción y los volúmenes y soporte de la unidad de descripción, digamos, de cantidad, tamaño de dimensiones. En el código de referencia, pues es donde vamos a identificar única e inubicadamente la unidad de descripción y establecer el vínculo con la descripción que la representa. El título, pues es el denominar la unidad de descripción. Las fechas, pues es identificar y consignar, digamos, las fechas de la unidad de descripción. En el nivel de descripción es identificar el nivel de organización de la unidad de descripción. Y por último, en el volumen y soporte de la unidad de descripción es identificar y describir la extensión física y lógica y el soporte de la unidad de descripción. En el otro, digamos, en el segundo, en el área de contexto. En el área de contexto, pues es el que contiene la información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. Entre ellas tenemos el nombre de los productores, en el cual pues, se identifica al productor o productores de la unidad de descripción. El otro es la historia institucional o la reseña bibliográfica. En esta parte pues es donde proporcionan la historia institucional o los datos bibliográficos del productor de la unidad de descripción para situar la documentación en su contexto y hacerlas más comprensibles. La otra es otro elemento que tiene aquí es la historia archivística, es donde proporciona la información sobre la historia de la unidad de descripción, que sea significativa para su autenticidad e integridad e interpretación, digamos, de la historia archivística. Y por último tenemos la forma de ingreso, en la cual se identifica la forma de adquisición o de la transferencia. Ahora vamos con el área 3, que nos dice el área de contenido y estructura. En el área de contenido y estructura es la que contiene toda la información relativa al objeto y a la organización de la unidad de descripción. En esta se contiene 1. El alcance del contenido, que es que él proporciona a todos los usuarios la información necesaria para apreciar, digamos, el valor potencial de la unidad de descripción. Tenemos la valoración, selección y eliminación. En esta parte es la que proporciona información sobre cualquier acción de valoración, selección y eliminación efectuada. Nuevos ingresos es donde nos informan al usuario de los ingresos complementarios previstos relativos a la unidad de descripción. En la organización tenemos que es la información sobre la estructura interna, la ordenación o el sistema de clasificación de la unidad de descripción. Ahora vamos con el área de condiciones de acceso y de uso. Esta es la que contiene la información relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción. ¿Cuáles elementos contribuye, digamos, esta área? La contribuye, digamos, las condiciones de acceso, que es informar sobre la situación jurídica y cualquier otra normativa que restrinja o afecte el acceso a la unidad de descripción. La otra es las condiciones de reproducción, en la cual nos ayuda a identificar cualquier tipo de restricción relativa a la reproducción de la unidad de descripción. El lenguaje o la escritura de los documentos. En esta parte es donde encontramos, digamos, identificamos las lenguas o las escrituras y sistemas de símbolos utilizados para la unidad de descripción. La otra son las características físicas y los requisitos técnicos. En las características físicas y requisitos técnicos es donde nos brindan la información acerca de cualquier característica física importante
o un requisito técnico que nos afecte, digamos, que no afecte el uso de la unidad de descripción. En los instrumentos de inscripción es la identificación de cualquier tipo de instrumentos de descripción relativo a la unidad de descripción. Ahora vamos con el área de documentación asociada. En esta área de documentación asociada es la que contiene, digamos, toda la información relativa de aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. En ellas tenemos lo que es existencia de localización de los documentos originales, que es, digamos, como el caso que la unidad de descripción esté formado por copias, indicar la existencia, la localización, la disponibilidad o la eliminación de los originales. La otra es la existencia y localización de copias. En esta parte es donde indica la existencia, la localización y la disponibilidad de todas las copias de la unidad de descripción. En la otra, que es unidades de descripción relacionadas, es identificar las unidades de descripción pues, que se relacionan. Donde tenemos otra que es las notas de publicaciones. En estas notas de publicaciones es donde identificamos cualquier publicación que trate o se base en el uso, estudio o análisis de la unidad de descripción. Esta por parte del área de documentación asociada. Ahora en el área de notas, es, digamos, es donde contiene toda la información especial y aquella otra que no haya podido, digamos, incluirse en ninguna de las demás áreas. Entonces, digamos, esto tienen que dar como la información de lo que no haya podido realizar y ser incluidas en no ser incluidas en ninguna de las otras áreas. Área de control de la descripción. En esta área de control y descripción contiene, digamos, la información relativa al cómo o cuándo y quién ha elaborado, digamos, la descripción archivística. En esta tenemos lo que son la nota del archivero, que es explicar quién y cómo han preparado la descripción. Las reglas o normas es donde se va a identificar la normativa en la que se está basada la descripción. Y las fechas de las descripciones. En estas fechas de descripción es donde nos indica cuándo fue elaborado y revisado la descripción. Esto, digamos, es un poco, digamos, sobre los elementos que contiene cada área de cada de estas 7 áreas, en la cual, digamos, sirven en cualquier descripción, se puede utilizar estos 26 elementos en total que son para la descripción, aunque, digamos, hay unos de ellos que debe ser necesariamente como utilizar en todos los casos, para que, digamos, el intercambio internacional de la información descriptiva se considere, digamos, esenciales en algunos elementos, en los cuales, digamos, en las más esenciales son los códigos de referencia, el título, el productor, la fecha, la extensión de la unidad de descripción y el nivel de descripción. ¿Cuáles son las estructuras que se manejan o campos que se deben tener en cuenta en los instrumentos para la descripción archivística? En estos tenemos, digamos, el censo, que es uno de los instrumentos que nos va a ayudar a identificar y describir de manera general todos los archivos que pertenecen al ámbito, digamos, nacional territorial. Las guías son las que nos dan a conocer, por ejemplo, todo el contenido del archivo a nivel interno. Esto se hace referencia, digamos, a la cuestión de todo lo que son los objetivos, la reseña, las fechas extremas, la clase de soportes, la evolución institucional, todo ese proceso. También tenemos lo que son los índices. Los índices son los que facilitan la consulta de la información contenida
en los documentos para la respectiva elaboración y es necesario que tengan usar, digamos, como descriptores o palabras claves que tienen en el lenguaje controlado. El otro es el inventario documental. En el inventario documental nos va a ayudar es para describir de manera exacta y precisa series de un fondo documental. Y por último, pues digamos, que tenemos es el catálogo de descripción, el catálogo que es la descripción de los documentos de manera más rigurosa en la cuestión. Entonces, eso es, digamos, un poco sobre, digamos, la norma, más la norma internacional sobre la descripción archivística. Ahorita vamos a ver, digamos, ¿qué es el inventario documental? El inventario documental es, digamos, el que constituye, digamos, de manera más exacta y precisa el proceso de series de un fondo documental. En esta podemos, digamos, se desprenden es un instructivo en el cual, digamos, se puede diligenciar cómo se debe diligenciar este respectivo formato, que en el cual, digamos, por ejemplo, tenemos, como vemos en la imagen, tenemos la entidad remitente, que es la que se debe colocar, digamos, el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. En la parte de unidad entidad productora es la cual se debe colocar el nombre completo o la razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. En la unidad administrativa es la cual, digamos, tenemos que colocar, se debe consignarse, digamos, por ejemplo, el nombre de la dependencia o la unidad administrativa de mayor jerarquía que digamos que dependa de la oficina productora. En la oficina productora pues ya tenemos que colocar digamos el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva los documentos, la documentación tramitada en el ejercicio de las funciones. El objeto, aquí donde decimos del objeto, el objeto es, digamos, tiene la finalidad de inventario, digamos, ¿qué puede ser? Si son transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de los fondos acumulados, la fusión o supresión, digamos, de entidades o dependencias, los inventarios individuales. En esta parte donde dice hoja de, es donde nosotros colocamos, digamos, se enumera cada hoja de inventario consecutivamente. Se registra el total de las hojas, digamos, de lo que generemos de lo inventario. En el registro de entrada es donde podemos, digamos, donde colocamos las fechas que se van a hacer las transferencias como primarias o secundarias. Esto debe consignarse, digamos, en las tres, digamos, el año, el mes y el día. En el NT pues, se anota el número de transferencia que se va a realizar. En el código, el número, digamos, el número de orden. El número de orden hace referencia, digamos, a anotar todas las de forma consecutiva, todo el proceso, digamos, que corresponde a cada uno de los asientos descriptivos de la cuestión que generalmente corresponde a una unidad documental. El código pues se hace referencia al sistema convencional establecido, digamos, por la entidad en donde se identifica las oficinas productoras y cada una de sus series. Aquí donde es el nombre de series y subseries es, digamos, donde se coloca la serie o subserie de cada, digamos, de donde se coloca, digamos, la serie exacta de que se está generando, a qué serie pertenece y todo. En la cuestión de fechas extremas, pues vamos a colocar la fecha inicial, es la fecha inicial del documento y la fecha final del documento. En ese hay que tener en cuenta que siempre los documentos tienen que
la fecha más antigua tiene que ir primero y la fecha más reciente tiene que ir al final para que nos pueda concordar en el inventario documental. En la unidad de conservación tenemos, digamos, la frecuencia de consulta en esta parte de aquí, en la cual, digamos, la unidad de conservación digamos, donde se coloca cada almacenamiento. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos lo que es en la unidad de conservación si es caja, si es en carpeta o si son en otros. Entonces aquí se debe colocar, digamos, esto. Los números de folios, pues cuántos números de folios contiene, digamos, la carpeta o legado, digamos, la documentación, cuánto es. El soporte, la frecuencia de consulta. Bueno, el soporte es donde, digamos, si se va a hacer, si es de soporte en papel, si es en cassette, si es en video. Entonces ahí es donde tenemos que colocar, digamos, qué clase de soporte está ese documento. En la frecuencia de consulta es donde se va a citar la documentación, que si se registra si es alto, medio o bajo de consulta. Eso es dependiendo, digamos, cómo se vea la documentación. Entonces ahí ya podemos identificar si está en promedio medio, bajo o alto en la cuestión de consulta. Y en las notas pues se consigna todo lo relevante, digamos, todo lo que podemos encontrar dentro de la carpeta o digamos algo que, digamos, no tengamos en cuenta ahí. Elaborado por y entregado por, elaborado pues de la persona que elabora, quien entrega el documento y a quien se le, digamos, quien recibe este inventario para su respectiva revisión. Esto es un poco, digamos, como el concepto y los pasos, digamos, de cada cosa, digamos, que lleva el formato de inventario documental y cómo se debe, digamos, diligenciar este formato. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es el Banter y su normativa y para qué se utiliza. El Banter, como se dice, es el banco terminológico. Este banco terminológico es, digamos, es un instrumento archivístico en el cual pues fue elaborado por el Archivo General de la Nación, donde, digamos, se estandariza la denominación de todas las series y subseries documentales producidas, digamos, en razón de las funciones administrativas transversales de todas las administraciones públicas. Además, también, digamos, podemos decir que se constituye, digamos, facilita los procesos de valoración de los documentos y la elaboración de las tablas de retención documental, como ofrecen, digamos, los tiempos mínimos de retención documental como para una propuesta de disposición final. También podemos decir que los bancos terminológicos, digamos, es una herramienta archivística, digamos, es como una definición como la que tenemos, es como un registro de conceptos o términos cuyo fin es brindar, digamos, la información ligados a, digamos, a una actividad misional de la entidad con un fundamento en las temáticas del sector al que pertenece. Esto es, digamos, como unos diferentes conceptos que he venido, digamos, revisando. Un concepto que nos dice que también para qué se utilizan los bancos terminológicos es que se sustenta, digamos, desde un punto de vista técnico, que es el análisis de la información, puesto que es un procedimiento por medio del cual se representamos, digamos, todos los puntos de acceso que tienen los documentos. Utilizando los símbolos o los términos con el fin de recuperarlos y ponerlos a disposición de todos los usuarios que requieran, digamos, resolver un problema o una necesidad de la información. Esto es, digamos, más que todo sobre, digamos, algo muy concreto sobre el banco terminológico. Este banco terminológico digamos, se creó con el fin de tener unas palabras concretas al momento de ser utilizadas, digamos, en las tablas de retención, en cualquier instrumento archivístico, para tener un mejor control y, digamos, disposición de los documentos.
También vamos a hablar un poco sobre las tablas de acceso de control. Estas tablas de acceso de control es un instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican los documentos. En esta tabla de control podemos decir que este instrumento hace referencia para determinar todas las agrupaciones documentales que serán de objeto de uso, de consulta o de acceso por parte de cada uno de los usuarios, tanto internos como externos de la entidad. Esto fue un poco, sobre toda la cuestión de la descripción archivística, de las tablas de retención, las tablas de acceso de control y pues sobre los bancos terminológicos. Espero les haya sido de gran importancia esta información. Muchas gracias por su atención.